denme un tema y les cuento cómo tratamos ese tema. Cómo tratamos ese tema y hacemos un chiste de Judy Carter ya. Jazz Magic, muchas gracias. Tenemos curso, empieza el 12 de febrero por si quiere llevarlo. Hablemos del señor Albertazzi, no. Ah, para el chiste. Ok. Alexander Ángel dice el pandemia, exactamente. Ese desvío de atención se llama Misdirection. Muchísimas gracias por su respuesta. Con mucho gusto, Mago. Yasomagic. Alexander, al tema la vida después de la pandemia. Si lo hubiera mandado a la cárcel a ese mae, lo hubieran vacunado. Ok, ok, aquí va el tema. Examen de próstata. Ok, vamos a ver. Ok, este trabajo, esto es lo último que voy a hacer y después ya me voy antes de darles un par de anuncios, ok. Por ejemplo, ok, lo primero Lo primero que vamos a hacer, por ejemplo, por aquí alguien dijo, ok, la estructura de Judy Carter, ¿cómo va? La estructura de Judy Carter va tópico, actitud, premisa, en el setup, acting, en el punch, bueno, en el payoff, mix y acting del mix, ¿ok? Lo primero, este es el setup. Ok, lo primero que yo necesito es, yo puedo comenzar acerca del tópico, puedo comenzar con la actitud, puedo comenzar con el tópico, con la actitud, con la premisa, con lo que quiera, ¿ok? Con cualquiera de esas cosas puedo comenzar. Ahora, vamos a empezar por, no el tópico, sino con el tema. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, usemos pandemia. ¿Cuál es el problema con pandemia? El problema con pandemia es que es un tema muy general, ¿ok? Entonces, ¿qué hago con un tema tan general? Necesito algo específico. Entonces, lo primero que hago es que busco en mi interior algo específico. Entonces, por ejemplo, pandemia. ¿Qué de pandemia? Vamos a pensarlo un momento. ¿Qué de pandemia? ¿Qué pandemia? Ustedes me tiran sugerencias. La duración de la pandemia, qué es una pandemia, el tiempo que ha durado la pandemia, cuándo es una pandemia y cuándo es una endemia. Hay personas, la palabra pandemia, esta pandemia. Entonces, ¿qué de la pandemia? Díganme ustedes, ¿qué de la pandemia? ¿Qué quieren? Algo específico, pequeño, específico. ¿Ok? Vamos a comenzar por ahí. Mientras tanto, les voy a hacer, bueno, primero que nada, un anuncio. El próximo voy a dar una charla, bueno, un masterclass acerca de herramientas que se... No, voy a dar un masterclass acerca de esto, acerca de recetas para crear comedia, estructura de Judy Carter, ¿ok? El lunes 7 a las 8 de la noche voy a dar una clase de este tipo, vía Zoom, y la voy a cobrar en $5, ¿ok? Vía PayPal, me pagan por PayPal, vale $5. El formulario todavía no lo he hecho, pero si están interesadas en esto, me dejan me contactan y les paso la información. Me contactan por WhatsApp, voy a dejar el WhatsApp por aquí. Entonces, este lunes 7 de febrero a las 8 de la noche, hora Costa Rica, vamos a dar un taller acerca de estructura de Judy Carter por Zoom, ¿ok? Estructura de Judy Carter por Zoom. Es un taller de 2 horas, ¿ok? Una parte teórica y una pequeña parte práctica y vale $5, ¿ok? Si aprenden la estructura de Judy Carter, prácticamente no necesitan curso. Ahora, la estructura de Judy Carter van a darse cuenta que hay muchos vacíos. Si solo tienen la estructura de Judy Carter, van a darse cuenta que hay algunos vacíos que tal vez las personas que ya leen de comedia los van a tener llenos y la gente que no lee de comedia no. Pero esa es la cosa. Entonces, ya tienen
Ya tiene, vamos a ver, vamos a ver qué temas específicos tienen acerca de pandemia. Toser en lugares públicos en pandemia, dice Gabriela Delgado. Gaby, hola. ¿Cómo la gente se cree las teorías conspiracionistas y le llaman pandemia? Por ejemplo, ¿cómo la gente se cree las teorías conspiracionistas y le llaman pandemia, y le llaman pandemia? Está todavía muy general. Toser en lugares públicos en pandemia ya es algo específico. Certificada 1000 veces gracias a la pandemia. Eso no lo entiendo, por ejemplo. O sea, una de las cosas que necesitamos es que sea claro. La gente que compra todo el papel de baño, eso es algo bastante específico. Saludos desde RD, Félix Morel, saludos. Ya vamos a seguirle haciendo el chiste. Vamos a ver, permítanme un segundito porque yo tengo... Entonces dice Javi, la palabra pandemia suena como algo que encuentro en las panaderías de anémicos, ¿ok? Ok, entonces ahí tenemos algo. La palabra pandemia suena como algo que se encuentra en las panaderías de anémicos, está bien. La palabra pandemia, entonces por ahí alguien decía, dice por ahí alguien, como la gente se cree las teorías conspiranoicas y le llaman plandemia, entonces... El asunto de pandemia, panadería de anémicos, plandemia. Aquí tengo alguito, ¿verdad? Tengo alguito. Entonces sería como algo que tenga que ver con la palabra pandemia. Como la palabra pandemia es como la palabra pandemia, ¿por qué se usa la palabra pandemia? Etcétera, ¿verdad? Ahí podríamos trabajar algún chistecillo con eso. Vamos a ver qué más dice. Este. Dice. La gente que compra, vamos a ver, la gente que compra todo el papel de baño, ok, vamos a ver, no sé si me vaya a servir. Em, los antivacunas es un tema muy general, vamos a hablar de la palabra pandemia, de cómo suena la palabra pandemia, de dónde salió la palabra pandemia. La gente que siempre se echa gel antibacterial, está bien, la gente que se echa siempre gel antibacterial, está bien, pero ¿qué pasa con esa gente? ¿Qué pasa con la gente que se echa... ¿Qué pasa con la gente que se echa gel antibacterial? A ver, ¿qué pasa con esa gente? ¿Es buena, es mala, es bonita, es fea, da cólera, da risa, ¿qué? ¿Qué ondas con esa gente? ¿Está bien, está mal, es rara, da miedo, es estúpida la gente que se echa gel antibacterial? O sea, todos, ¿qué pasa? Eh, los antivacunas que entraron a la fuerza al hospital. Sí, Daniel, está bien, pero ¿cuál hospital? ¿Dónde? ¿Qué ondas? O sea, sí, aquí en Costa Rica entraron unos antivacunas a la fuerza a un hospital. ¿Y qué? Que aquí es donde empezamos, ¿verdad? La palabra pandemia es rara, ¿ok? Porque, entonces, la palabra pandemia, vamos a trabajar un poco el del querido Javi. Vamos a ver, entonces, ¿cómo se hace estructura Judy Carter? Vamos a empezar con esto. Pandemia. Tema muy general. Entonces trabajamos con la estructura de Judy Carter. El tópico de la estructura de Judy Carter es el tópico, no tiene que ser tan general, pero específicamente vamos a volverlo un poco más específico. Entonces, la palabra pandemia. Lo siguiente con la estructura de Judy Carter es ponerle una actitud a una actitud. Judy Carter dice que las 4 actitudes que se le ponen al chiste, o sea, esto en receta, es difícil, da miedo, es extraño y es estúpido. Entonces, la palabra pandemia, vamos a ponerle esta actitud que la palabra pandemia es rara. La premisa es el porqué de mi actitud hacia hacia la premisa. Entonces, porque suena como
Y lo siguiente es el acting, ¿ok? Lo siguiente es el acting. El acting es un ejemplo actuado de la premisa que yo del setup que yo acabo de hacer. Un ejemplo actuado de lo que yo acabo de hacer. Entonces, puede ser algo tan sencillo como estoy escribiendo así de volada. Lo que voy a hacer es que voy a improvisar cosas. Entonces, cómo sería una escena una escena de alguien que va a una panadería de anémicos y pide una pandemia porque es una repostería? ¿Ok? Buenas, por favor, deme una pandemia. Y el de la repostería. ¿La quiere con leche condensada? ¿La quiere de chocolate? ¿La quiere de fresa? No, no, la quiero de... Y aquí es donde va el punch. Como verán, el punch está hecho en forma de diálogo. Y aquí va el punch. Ahora sí. En una panadería, si yo estoy tratando la pandemia como si fuera una repostería, ¿qué es un sabor que tendría una repostería que se llame pandemia? Ah, se me está quedando por fuera los anémicos, pero ya casi le vamos a entrar. ¿Qué sabor tendría algo que uno consigue en una panadería que se llame pandemia? Lo quiero con extra chancros, por favor. ¡Qué asco! No, me niego a poner eso, pero eso es un punch. Moquemia. Dice, vamos a ver. Vamos a ver. Dice, un pan de 1,000 pesos. Si se escucha con pandas, pandemio. Pandemia me suena a nombre de señora como doña Pandemia o don Pandemio. No. Si nos desviamos, tenemos esa idea, por ejemplo, si la idea de pandemia me suena como a nombre de una señora o un señor, es otro tópico para otro chiste. Ahorita estamos concentrados en cuál es el sabor. La dificultad de poner videos con audio en directos. No. Las mascarillas, parte. Es raro la palabra pandemia porque suena como algo que encuentro en las panaderías de anémicos. Atiende gente enferma. Sí, pero lo que quiero es nada más el punch, ¿ok? Lo quiero con extra chancros, por favor. No. Chancros ya dije que no. Quiero que la pueda levantar con esa anemia. Es como levantar un ladrillo. No. Me regala una de Sarkov. ¡Linda! Ahí está. Tac, tac, tac. Clic, 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 clic. Tenemos un ganador. Junio.vic12 me regala una de Sarkov. Lo llevo más allá. Me la da menor a 2 años de duración. Ok, entonces se volvió un poco. Entonces vamos allá. Entonces el chiste queda. El chiste queda. Pues para agarrar el micrófono. El micrófono, aquí, no. No. Qué fuerte con esto de la pandemia, ¿verdad? Y yo todavía no entiendo esto de la palabra pandemia.
La palabra pandemia suena rara, ¿no? Suena como algo que uno podría encontrar en una panadería de anémicos, ¿no? O sea, llega a la panadería de anémicos ahí, todo anémico, caminando ahí como, tengo anemia, tengo anemia. Bienvenido a la panadería de anémicos, ¿en qué le podemos servir? Por favor, deme una pandemia. Sí, claro, con mucho gusto. ¿De qué sabor la quiere? Démela de Sarkov. ¿De Sarkov? Sí, por favor. Pero que dure menos de 2 años, por favor. No tenemos, solo tenemos una que dura para siempre. Chiste de la estructura de Judy Carter. Bueno, malo, los hizo reír, no los hizo reír, me hizo gracia, no los hizo gracia. No importa, es un chiste sacado en 5 minutos. A partir de ahí podemos empezar a crear cosas con esa fórmula. Solo con la fórmula. Y aquí lo creamos entre todos. Entonces hay una pequeña trampa que estoy usando el procesador de sus cerebros. Entonces para eso sirven los... Cuando conocemos una estructura es más fácil hacer talleres de comedia. Es más fácil hacer talleres de comedia. Porque si conocemos toda la estructura, lo que estamos es usando a nuestros colegas comediantes para que nos rellenen espacios de una idea que tenemos en la cabeza. Dice Gerson. Una de Sarkov, no, mejor Sarkov 2. ¿Ves? Inclusive le podemos trabajar con diversos punch, diversas cosas en el acting. Y vamos trabajando eso. Esto todavía no lo ha visto Gerson, la estructura de Judy Carter. Esto es nuevo para él. De esto vamos a hacer un taller el próximo lunes 7 de febrero a las 8 de la noche, hora Costa Rica, con un valor de $5. Eso es lo que vamos a hacer. Gente, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado esta transmisión. Ya llevamos hora con 44 minutos. Recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho. Recuerden suscribirse si quieren apoyarme en Patreon. Ahí está la página de Patreon. $5 al mes. Tienen derecho a un montón de cosas. Y recuerden si quieren llevar esta charla de 2 horas que básicamente es estructura de Judy Carter. Entonces escríbanme al WhatsApp o revisen abajo de este mismo directo. Muy probablemente lo que voy a hacer es que voy a poner ¿cómo se llama? El enlace al formulario, donde ustedes entran al formulario, lo llenan, hacen el pago por PayPal, si están fuera del país, si están fuera de Costa Rica, hacen el pago por PayPal, me ponen un adjunto de captura de pantalla en el formulario y les llegan los accesos vía Zoom a la charla de estructura de Judy Carter, receta para hacer chistes, de 2 horas, el lunes 7 a las 8 de la noche. Recuerden que tenemos un curso de escritura humorística de 3 meses que comienza el próximo sábado 12 de febrero a la 1 de la tarde. Es un curso que vale $60 al mes. Y si no tienen más preguntas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por apoyar el proyecto. Y nos vemos la próxima. Chao.